Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de YouTube? Ingenieras e ingenieros en formación. Mi nombre es Ricardo Luna y el día de hoy les saludo con mucho gusto. En esta ocasión estaremos hablando sobre procesos de soldadura. De manera particular hablaremos sobre el proceso de soldadura por medio de electrodo recubierto o SMAO por sus siglas en inglés. Antes de comenzar, y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal, active las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido a la plataforma. Además, y lo más importante de todo, si este contenido fue de utilidad, te agradeceré enormemente que me ayudes regalándome un like y compartiendo este video para que de esa forma podamos llegar a más personas. Una vez dicho esto y sin mayor preámbulo, si te encuentras preparado, comencemos. El proceso de soldadura eléctrica con electrodo revestido o SMAO también suele ser referido de otras formas como soldadura manual por arco metálico o MMA por medio del código 111 o simplemente como soldadura eléctrica. Este proceso de soldadura se caracteriza por ser el de mayor uso en la mayoría de las industrias. En la soldadura tipo SMAO tenemos la creación de un arco eléctrico formado entre el electrodo y un material metálico. El electrodo es una varilla metálica cubierta con un material fundente, el cual nos sirve como material de aportación para el proceso de unión. En ese sentido, el electrodo es un consumible que nos ayudará a formar un cordón de soldadura. En el proceso de soldadura SMAO, gracias al arco eléctrico formado entre el metal base y el electrodo, así como a las altas temperaturas alcanzadas, tanto el metal base como el electrodo se funden y de esta manera se logra la unión de los metales involucrados. Este proceso es controlado de manera completamente manual y normalmente se emplea para soldar en todas las posiciones. El equipo empleado para realizar los procesos SMAO es muy sencillo y se encuentra conformado por los siguientes elementos. Una fuente de voltaje de corriente alterna y o directa, la cual cuenta con una toma de corriente. Esta toma de corriente la utilizaremos para energizar el equipo. Además, la fuente de voltaje o máquina de soldar cuenta con un transformador de voltaje, el cual utilizaremos para reducir el voltaje que tomamos de la red eléctrica. De esta manera, al reducir el voltaje, aumentamos la capacidad que tenemos en la máquina para entregar una mayor cantidad de corriente eléctrica, la cual será necesaria para formar el arco que nos ayudará a crear el cordón de soldadura. Adicional a lo anterior, las fuentes de voltaje cuentan normalmente con un regulador de amperaje. Este regulador es necesario para controlar las condiciones de operación del proceso de soldadura. Por otro lado, hoy en día la mayoría de las fuentes de voltaje o máquinas de soldar cuentan en su interior con un circuito rectificador, el cual es utilizado para convertir una señal de corriente alterna que proviene de la red que estamos utilizando para energizar la máquina de soldar y la transforma en una señal rectificada o una señal de corriente directa. Además de la fuente de voltaje o máquina de soldar, necesitamos también un juego de cables resistentes al amperaje a utilizar. Los cables incluyen pinza de trabajo y portaelectrodo. Y por supuesto, también necesitamos el material de aporte en forma de electrodos revestidos. Además de esto, es necesario tener en cuenta la importancia de utilizar equipo de protección personal o de seguridad. En este sentido, podemos considerar la careta para soldar, lentes de protección, guantes de carnaza, capucha de protección, peto antisalpicaduras y mascarilla de soldador. Para soldar, dependiendo de la manera en que coloquemos los cables, tendremos una de dos configuraciones posibles. Si colocamos la pinza portaelectrodos en la terminal negativa de nuestra máquina de soldar, tendremos una polaridad directa, mientras que si colocamos la pinza del electrodo en el polo positivo de la máquina de soldar, tendremos lo que se conoce como una polaridad inversa. Una vez que tenemos energizada la máquina de soldar, así como el electrodo y el material base para realizar nuestro proceso de soldadura, es necesario acercar el electrodo al material base para generar un cortocircuito y de esta manera producir una chispa. Este arco eléctrico creará la temperatura adecuada para fundir tanto el electrodo y el material base, formando de esta manera un baño de fusión que unirá a los metales.
En el electrodo tenemos un metal recubierto o revestido. El metal en el interior del electrodo es conocido como alma. El metal del alma, conforme se acerca al baño de fusión, aumenta su temperatura de manera importante y se funde, formando de esta manera gotas, las cuales formarán en su mayoría el cordón de soldadura, y algunas simplemente saldrán despedidas del baño de fusión y no formarán parte del cordón de soldadura. Este baño de fusión de los metales, si se encuentra en contacto con el oxígeno del medio ambiente, sufrirá un proceso de oxidación, dando como resultado malas propiedades mecánicas a la unión lograda. En ese sentido, el recubrimiento del electrodo, al ser fundido, despedirá una serie de gases que ayudarán a desplazar el oxígeno de la periferia donde se forma el baño de fusión de metales, logrando de esta manera no solo mejores propiedades mecánicas, sino también lograremos mejores acabados superficiales del cordón de soldadura. Los procesos de soldadura se encuentran normalizados por la Sociedad Americana de Soldadura o AWS y la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos o ASME, en donde además de clasificar y normalizar los procesos de soldadura, también establecen normas de clasificación de electrodos utilizadas para el proceso SMOW. Esta clasificación de electrodos nos permite identificar diversos parámetros del proceso como lo son mínima resistencia a la tracción, posición de soldadura, tipo de corriente, tipo de escoria, tipo de arco, penetración y presencia de compuestos químicos en el revestimiento. En el proceso de soldadura, dependiendo del tipo de material base y el electrodo, podemos obtener distintos resultados. Por ejemplo, si utilizamos el proceso SMOW para soldar acero al carbón y trabajamos con un electrodo 6010, obtendremos como resultado un proceso de soldadura con alta penetración, es decir, el cordón formado por el material fundente tendrá una mayor penetración sobre el material base. Si con este mismo material base cambiamos ahora por un electrodo 6013, tendremos una menor penetración y lograremos un buen acabado en el cordón generado. Finalmente, si con el mismo material base empleamos un electrodo 7018, obtendremos una mayor resistencia mecánica. Otro parámetro que podemos ajustar en el proceso de soldadura es el amperaje. Al soldar por medio del proceso SMOW obtendremos un cordón que tendrá dos capas. Por un lado tendremos una capa de soldadura, la cual será cubierta por una segunda capa formada principalmente por escoria. Ahora bien, recordemos que la corriente eléctrica es un flujo de electrones que estamos suministrando, es decir, a mayor cantidad de corriente eléctrica, mayor cantidad de electrones son los que haremos circular por medio del arco eléctrico. Por otro lado, es importante recordar que cada metro lineal de cable en el portaelectrodos y la pinza de trabajo nos agrega mayor resistencia eléctrica a nuestro proceso de soldadura, lo cual provocará una disminución en la corriente eléctrica. En este sentido, podemos considerar una disminución del orden de 1 amperio por cada metro lineal de cable que utilicemos al trabajar. Bien, una vez dicho esto, regresemos al amperaje necesario para soldar. Antes que nada, el fabricante del electrodo nos indicará la cantidad de corriente eléctrica y el tipo de voltaje recomendado. Valores típicos de corriente podrían encontrarse en el rango de 100 a 140 amperios. Para explicar los efectos de la corriente eléctrica en el cordón de soldadura, consideremos el siguiente ejemplo. Al variar la corriente eléctrica de nuestra máquina de soldar o fuente de voltaje en un rango de 80 a 130 amperios, por ejemplo, lo que observamos es que a mayor corriente, la soldadura y la escoria se dispersan más. Un cordón muy estrecho será generado por un arco eléctrico, al cual le cuesta trabajo mantenerse estable. Es decir, constantemente se apaga y esto es un indicador de que necesitamos aumentar la corriente eléctrica. Este proceso de aumento o disminución de corriente podemos realizarlo en incrementos o decrementos del orden de 10 amperios. Por otro lado, si obtenemos un cordón muy disperso o muy plano, indicará que estamos utilizando una corriente excesiva y que es necesario disminuir el amperaje con el que estamos trabajando. Por otro lado, si continuamos aumentando la corriente eléctrica a un valor de 150 amperios o más, es probable que comencemos a penetrar o a cortar el material base.
En este sentido, dependiendo de las condiciones de trabajo, podemos incrementar de manera deliberada la corriente de la máquina de soldar para cortar soleras sin mayor complicación. En el caso de trabajar con perfiles para realizar la soldadura con electrodo, es recomendado trabajar con una corriente en el rango de 110 a 130 amperios, la cual debemos ajustar de manera manual dependiendo de las características del cordón obtenido. De esta manera hemos llegado al final del video del día de hoy. Muchas gracias en verdad por llegar hasta este punto. Me gustaría leerte en la caja de los comentarios y conocer tu opinión acerca del contenido que generamos en esta plataforma. Todos tus comentarios nos ayudan a mejorar y a continuar enriqueciendo este contenido. Mi nombre es Ricardo Luna y yo te veo por acá en un siguiente video. Nos vemos pronto. Bye.